No hubo brujos ni embrujados en el lugar hasta que se comenzó a hablar y a escribir de ellos. Con esa mítica frase que María Lara recoge en Pasaporte de Bruja, fruto de su exhaustiva investigación en los archivos inquisitoriales, aportamos este capítulo, esta enseñanza sobre las brujas de Zugarramurdi a partir de Alonso de Salazar y Frías, el inquisidor que pronunció la frase en ese proceso que se desarrolló entre 1609 y 1611 y que finalizó con el auto de Logroño. Cada año, cuando llega la noche de San Juan, se habla de la energía cósmica, de las brujas, de esa velada que es apropiada para las leyendas. Pero hubo un tiempo, desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, o mejor dicho, hasta el primer tercio del siglo XIX, en que la Inquisición tuvo una gran preocupación, el tema de las brujas. Y como podemos señalar a partir de la investigación realizada en archivos españoles, europeos, en París, en Gotemburgo, también en América, como fellow en Harvard, bueno, pues es que a veces pagaban justos por pecadores, porque delincuentes comunes, como las brujas de pareja en el siglo XVI, fueron acusadas de hechicería cuando eran criminales que allanaban las moradas y que ponían en estado de pánico a sus vecinos y las desterraron del obispado. Sin embargo, hubo otros brujos como Eugenio Torralba, el mago conquense, que vaticinó el saco de Roma de 1527 en tiempo de Carlos V, que además decía que tenía Eugenio Torralba un ángel llamado Ezequiel y que había viajado como erudito por toda Europa. Bueno, pues él fue condenado a pena capital siendo una persona muy buena, es citada en el Quijote, y lo condenaron porque tenía visiones de ese ángel de la guarda, pero no le había hecho daño alguno a nadie. ¿Cómo se explica esto? Pues porque cuando los videntes o profetas o profetisas del siglo de oro en sus sueños tenían como personaje algún poderoso, ahí la justicia cargaba contra ellos. Le pasó también a Lucrecia de León, la Casandra madrileña, la vidente que presagió el desastre de la Gran Armada, la expedición española que fracasó en aguas del Canal de la Mancha en tiempos de Felipe II. Lo que pasa es que Lucrecia de León, que era una buena persona, pero que sin embargo pues fue vista como muy peligrosa por tener esos sueños apocalípticos con la corte del rey Prudente, pues ella fue más inteligente y al final acabó escapándose de la reclusión a la que la sometieron. Y así podíamos contar muchas historias hasta llegar a la última hoguera en 1781 en Sevilla, cuando la Beata Dolores, la cieguecita de Marchena, que había sido ama de llaves de varios sacerdotes y que tenía comportamientos lascivos y visiones extrañas, tan pronto decía que contemplaba al niño Jesús como que ella misma ponía huevos. Bueno, pues al final, cuando fue sacada del castillo de San Jorge en Triana para ser recibida en el convento de la iglesia de San Pablo y allí sufrir el auto de fe, los otros frailes quisieron que se convirtiera. Ella de hecho tenía un hermano religioso que pasó muy mal aquellos días, pero la Beata Dolores, su última voluntad fue fumarse un puro cuando estaba enjaulada en San Pablo y al caer la noche sus cenizas salieron por el aire con el viento de Sevilla. Y así, desde la Inquisición española hacia esas otras inquisiciones que venían ya de la Edad Media en el papado, pero que con la Reforma protestante se desarrollarían en los países luteranos, calvinistas. El mejor médico del Renacimiento español, aragonés, Miguel Servet, murió víctima de la Inquisición calvinista por su Tratado de la Trinidad y también pues porque era visto, aunque se le acusó del tema teológico, pero que también se veía con miedo, con incertidumbre, el diagnóstico, la investigación que él estaba desarrollando sobre la circulación pulmonar, después base de la cardiología actual.
Así que con Pasaporte de bruja y con Brujas, magos e incrédulos en la España del siglo de oro, dos de los libros de María Lara, fellow de Harvard, investigadora, profesora en numerosas universidades de España, de Europa y de América, pues siguiendo el rastro de las brujas hasta llegar también a hablar de Salem, trata de explicar de forma magistral y de desmontar mitos y prejuicios que a lo largo del tiempo han existido sobre las brujas. Y en el caso español, aunque están esas otras brujas por todas las comunidades autónomas en terminología actual, brujas históricas, como las de Pareja, que ha citado María, en Guadalajara, las de Cuenca, en todas las provincias, siempre hay un pueblo de las brujas, y que decir de Barahona, en Soria, donde tenían su campo de aterrizaje y de reunión, entre comillas, pues las brujas de Zugarramurdi quedaron como un emblema. Quedaron como emblema del miedo a las brujas, pero como María defiende que bruja es mujer sabia, porque así era entendido en la antigüedad, antes de que la sociedad patriarcal siguiera enturbiando la terminología y los conceptos, cargando a la mujer de prejuicios y de burlas, pues las brujas de Zugarramurdi deberían ser un referente, no por lo que haya de enigma, de lo que hicieran, sino por el inquisidor que mencionábamos al principio de esta locución, Alonso de Salazar y Frías. No hubo brujos ni embrujados en el lugar hasta que se comenzó a hablar y a escribir de ellos. En enero de 2022, el Parlament de Cataluña establecía unas medidas para desagraviar la memoria de las brujas a lo largo del tiempo. Laura y yo solo queremos saber y hablar de las brujas buenas, pero realmente es que otros países, como por ejemplo Italia hace un lustro, también trataron de desagraviar a una hechicera llamada María Toldini de Brentónico, que la mujer no sabía nada de pócimas, sino estaba una herencia de por medio, y por eso la acusaron de bruja. El saber ancestral de mujeres que tenían prohibido por ser mujeres ir a la universidad, acceder a unos estudios reglados, se transmitía a través de generaciones de madres, abuelas, hijas, nietas, sobrinas, y así pues intentaban ser las dueñas del control de la farmacopea de un tiempo que se basaba en las plantas. La química actual también tiene su base ahí, y una dosis pequeña es medicinal, una dosis grande pues es peligrosa. Es lo que sucedía también con la belladona. Pero San Miguel emerge con fuerza en ese mundo del siglo de oro, y también en la forma en la que nosotras con nuestras investigaciones y artículos desmitificamos estos mitos. Valga la reiteración, estos prejuicios, estos sanbenitos, aunque sea una palabra que utilizaba como uniforme para el reo la Inquisición, el Santo Oficio, y por eso siempre cuando hablamos de brujas nos gusta llevar algún emblema que nos vincule con ese tema. En este caso, pues llevamos la mano de Fátima, que siempre en el mundo islámico tiene una finalidad de protección, la pulsera de Jesús el Pobre, y también nuestros jerseys de Mickey Mouse, a quien identificamos con San Miguel por el nombre. En las escuelas de Zugarramurdi había desde niños hasta ancianos, pasando por las abuelas, que, como explica María en Pasaporte de bruja, llevaban a los niños a las cuevas para que se iniciaran en la brujería. Bueno, Zugarramurdi deja por los suelos a Harry Potter, y además es que no es un relato imaginario, sino verídico. También, para terminar, queremos decir que no solo la Inquisición católica persiguió a las brujas, no fue un invento de la Iglesia Católica la caza de brujas. Nunca podemos justificar lo injustificable, nunca deberían haberse producido esas muertes. Pero, sin embargo, si echamos cuentas, vemos cómo en esos 3 siglos y medio de Inquisición en la península ibérica, hubo 300 hogueras por brujería, y sin embargo en Alemania 25.000. En Alemania, que no era un territorio de la Inquisición católica, sino que era protestante. Y en un país que tenía muchos menos habitantes que Castilla,
En Liechtenstein hubo también 300 hogueras, lo cual a través de la calculadora nos permite poner blanco sobre negro o negro sobre blanco y echar, bueno, pues un balance más sosegado. En mi libro Brujas, magos e incrédulos en la España del siglo de oro y en Pasaporte de bruja también trato de defender lo que está pasando hoy con situaciones injustas, es decir, trato de que aquello que decía Laura, de que en el siglo XVII la frase no hubo brujos ni embrujados en el lugar hasta que se comenzó a hablar y a escribir de ellos, la frase de Alonso de Salazar y Frías, si hoy se aplicara en el siglo XXI, muchas injusticias sociales cesarían, porque lamentablemente, y es muy trágico contarlo en África, están pasando muchas personas por ser chivos expiatorios, mientras que enfermedades como el ébola, el SIDA, van proliferando en las comunidades y sin embargo se acusa a niños albinos o mujeres viudas de que son las causantes de la enfermedad cuando no es así, pero es muy difícil extirpar de las mentalidades la superstición. No todos los inquisidores eran Torquemada, y así nos lo demuestra Alonso de Salazar y Frías. Por supuesto que en la historia de España, como la de cualquier país, existen luces y también sombras. Una sombra muy grande que en la historia de España es cuando en 1492 los reyes católicos expulsaron a los judíos, como las gemelas de Salón, las historiadoras del programa de la comunidad judía en la 2 de televisión española, pues sentimos estupor por esa decisión que tomaron Isabel y Fernando. Y sentimos también nostalgia, igual que la sintieron los judíos que siguieron añorando